Perdón por interrumpirte, voy a ser súper breve. Soy Manu Casten, director de podcast y guionista en Juan Diego Network, y quiero saber algo de ti. ¿En alguna ocasión te has preguntado cosas como ¿por qué existe el mal? ¿Por qué Dios permitió que el demonio se rebelara contra él? ¿O qué tanto pueden hacer los espíritus en este mundo? El Más Allá de la Realidad, un viaje al mundo espiritual, es un podcast en el que puedes encontrar respuesta a esas y otras preguntas, y te invito a que lo escuches en tu plataforma favorita ahora que lo acabamos de estrenar. Te dejo el link aquí en la descripción para que terminando este episodio te lances a escucharlo. Ahora sí, ya me voy, que Dios te bendiga. No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está enseñando. Bienvenidos al episodio 8 de la segunda temporada de La Conjura de los Tibios. Tenemos un episodio muy especial, como todas las semanas, preparado específicamente por ustedes. Estamos muy emocionados de compartir este episodio con ustedes. Ya el 8º de la segunda, o sea, nos quedan otros 2 de esta segunda temporada. No sé si a ustedes se les haya pasado tan rápido como a nosotros, pero pues ojalá que sí. Pero pues hoy tenemos, como siempre, un invitado muy especial y nos va a presentar José Miguel. Hola a todos. Como bien dice Marta, estamos cerrando ya la segunda temporada, que se pasó rapidísimo. Y hoy les presento a un querido amigo, Diego, y voy a leer brevemente su semblanza. Diego Pérez es contador y teólogo, tiene una pequeña empresa, tiene experiencia pastoral de 10 años en comunidades parroquiales, en dimensiones pastorales diocesanas, provinciales y nacionales. Es miembro de Economía de Francisco desde 2019 y actualmente forma parte del equipo coordinador de la Red Latinoamericana de Economía de Francisco y de la Comunidad Central de Economía de Francisco, México. Coordinó el Hub de Economía de Francisco en el Estado de México en conjunto con la Universidad La Salle de Nezahualcóyotl. Pues muchísimas gracias, Diego, por la invitación, de verdad, por aceptar la invitación. Es un honor para nosotros que nos puedas acompañar esta noche en La Conjura de los Tibios, y pues verás que saldrán temas muy, muy interesantes. Muchas gracias, José Miguel y Marta, por recibirme en este espacio y pues para que podamos platicar acerca de todas estas situaciones de Economía de Francisco y algunas otras cosas. Muy, muy agradecido por estar aquí. Si quieres, para entrar en materia, venos contando qué es Economía de Francisco, porque creo que a lo mejor nuestra audiencia ha escuchado Economía de Francisco, a lo mejor sabe que hace poco hubo un encuentro internacional en Asís, pero bueno, tú cuéntanos, ¿qué es Economía de Francisco? Pues, mira, la definición como tal todavía, digamos que está en proceso, causa mucha controversia ahí al interior del movimiento, pero de manera general, Economía de Francisco es actualmente, digamos que es un movimiento, es una iniciativa que surge a partir del llamado del Papa Francisco en el año 2019. De manera general invita a economistas, a changemakers, como le llaman, ¿no? Agentes de cambio, y bueno, pues cualquier persona que esté involucrada en temas económicos, empresarios, etcétera, para que puedan reflexionar sobre cómo ir generando nuevos modelos económicos. Y bueno, pues eso fue el llamado en el 2019. De manera inicial se preveía un evento para el 2020, pero pues justo cuando ya estábamos preparando maletas para irnos, ya se venían todas las noticias de la pandemia. El evento estaba programado para marzo, ya a unos días, y se cierran los aeropuertos, se cierra todo y se cancela la participación al evento del 2020. Esto fue un cambio muy, muy duro en la organización y todo, porque pues evidentemente todo lo que se tenía planeado y mucha gente pues no sabíamos realmente qué iba a surgir a partir de esto. Lo único que sí estábamos seguros es que íbamos al encuentro. Me refiero al encuentro de encontrarnos con otras personas que tenían esta visión. Y bueno, pues posteriormente se hizo un evento virtual, pero lo que no dejó de haber fue una inquietud de muchas personas
en su mayoría jóvenes, y pongo entre comillas jóvenes porque el llamado del Papa Francisco y los lineamientos para poder participar era tener máximo 35 años. Entonces, por ejemplo, yo en especial soy una de las personas que se registró con 35 años y mucha gente muy joven, mucho más joven todavía. Entonces, fue un tema ahí, cambió todo, muchos no teníamos una idea clara, pero se llevó a cabo el evento virtual, muchos jóvenes participaron, tuvimos la oportunidad de conocernos de manera virtual, todo el mundo entraba en este ritmo, ¿no? Del Zoom y de las reuniones, pues no quedaba de otra. Y se fue haciendo de alguna manera una comunidad en donde nos conocimos, tanto a niveles nacionales como internacional, a nivel global, en el movimiento y también en Latinoamérica. Entonces, a partir de ahí nace una respuesta de más de 1,000 jóvenes al llamado del Papa Francisco. Un poco se fue moldeando porque pues al ser virtual había algunas personas que no podían acceder al evento, se les dificultaba, pero siempre hubo la inquietud por ir haciendo una comunidad. Pasan los años y empezamos a hacer trabajo por medio de reuniones virtuales, nos empezamos a encontrar, hubo un segundo evento el año pasado, también fue de manera virtual, y ya este año pudimos acudir por fin a CIS, a encontrarnos todos, a conocernos, a poder plantear nuestras ideas, pero también algunas personas ya algunos pasos concretos encaminados a generar nuevos procesos económicos y bueno, pues todo esto ha surgido de manera providencial. Ya ahorita iremos platicando más sobre eso. Entonces, Economía de Francisco, pues a grosso modo es un movimiento, una iniciativa con una respuesta en su mayoría juvenil a este llamado del Papa Francisco a generar una economía que no mate, que no deprede la creación, que incluya a todos, que no deje a nadie atrás, pero sobre todo que tenga a los pobres en el centro. Oye, para empezar se me hace curioso que digas que jóvenes entre comillas. Yo creo que todavía entra eso en jóvenes como pero creo que muchas veces cuando hablamos de este tipo de temas, muchas personas se cierran a una visión de que, o sea, dos extremos, ¿no? O la iglesia no debe comentar nada de economía ni de este tipo de temas porque no es su área de competencia, o tienen una visión muy específica de cómo debería ser la economía dentro de la iglesia y que muchas veces no va en línea con la doctrina social y con el evangelio. ¿Cómo crees que responde el Papa Francisco y este movimiento a estas dos posturas? Es que es bien interesante cómo se ha gestado todo esto, porque dentro de la comprensión que hoy tenemos de lo que es Economía de Francisco, podemos decir que uno de sus principales bases es que no es únicamente para católicos y no tiene únicamente una mirada católica. Eso es bien importante porque ahorita lo que decías en la iglesia, ¿no? Pero a veces la iglesia se reduce al núcleo de personas que van, ¿no? A una comunidad parroquial, etcétera, o dependiendo de nuestra perspectiva también a personas que pueden tener un conocimiento sobre doctrina social de la iglesia, pero que no, a lo mejor no hay una práctica real de los fundamentos económicos que propone la iglesia. Pero es bien interesante porque Economía de Francisco toma como eje central a San Francisco de Asís. Aunque el Papa Francisco es el que convoca, la figura central no es el Papa Francisco y no se llama Economía de Francisco por el Papa, sino principalmente por San Francisco de Asís. Y es que San Francisco de Asís es una especie de, digamos, santo universal, una figura muy respetada por muchas personas que no necesariamente tienen la fe católica y que
y que San Francisco de Asís es, dentro de muchas cosas, un referente en cuanto a temas económicos, aun cuando muchas veces no se ve así. Te doy un ejemplo. Hay un pasaje que narra por ahí Tomás de Celano en una narración de la vida de San Francisco de Asís, donde va caminando San Francisco con sus hermanos y se encuentra a un hombre que lleva unos corderos los lleva al mercado y le dice, ¿a dónde los llevas? No, pues al mercado. Y dice San Francisco, no los lleves al mercado porque los van a matar, ¿no? Y entonces Francisco ofrece su túnica a cambio de los corderos y se los intercambia a esta persona. Este tipo de pasajes a lo mejor pueden parecer muy irrelevantes, pero tienen un contenido bien interesante a la hora de hablar de materia económica, sobre todo si nosotros empezamos a relacionar ya en la actualidad algunos temas. O, por ejemplo, también las aportaciones franciscanas a la economía, ¿no? Nada más y nada menos, por ejemplo, el padre de la contabilidad, por ejemplo, yo que soy contador, Fray Luca Pacioli, ¿no? Pues es un fraile, ¿no? Entonces, hay aportaciones o los montes de piedad, como son algunos conocidos, ¿no? De dar préstamos a las personas que más lo necesitaban. Entonces, hay ciertos componentes que ponen a la figura de San Francisco de Asís como un referente. También el despojo, ¿no? Pues él de venir de una familia de una posición bastante cómoda, ¿no? Rica, y se despoja, y el encuentro en ese despojo pues te enseña a que Francisco abraza la pobreza, ¿no? O sea, no solamente abraza al que está en la periferia, aquel abrazo, beso al leproso, ¿no? Sino que abraza a la pobreza misma, y eso es una parte importante en los elementos que van conformando la economía de Francisco. Entonces, muchas veces esto no se conoce y se conocen las cosas más básicas, ¿no? De ciertos personajes, de ciertos elementos de la fe, pero son componentes que van ayudando, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia, que va iluminando, ¿no? Va poniendo ahí el camino para entender todo lo relevante, todo lo relativo a la materia económica. Ahora, por ejemplo, lo que decías de hablar o no hablar, híjole, qué difícil es esto, porque también de política es lo mismo y ocurre lo mismo, y muchas veces la sugerencia o al interior cuando se empieza a hablar de política, y ahora con los grupos de WhatsApp es, vamos a dejar el tema político a un lado porque mejor no hablar de política en los temas de la Iglesia, ¿no? Entonces, es muy triste, pero tenemos que ir superando este tipo de nociones y de estigmas dentro de la Iglesia. Y por ejemplo, Diego, ¿cuál sería el objetivo de economía de Francisco? O sea, ¿es una reflexión sobre nuestras relaciones con las cosas? ¿Es digamos, un movimiento que busca, por ejemplo, un análisis estructural de la economía, una transformación de la empresa, fomentar, no sé, maneras de economía solidaria? O sea, entiendo que, por ejemplo, los focolari están más o menos involucrados ahí, y está la cuestión de la economía de la comunión. Digamos, ¿cuál es el fin o cuál es la hipótesis que propone Economía de Francisco? Es bien interesante, porque ahorita tú me preguntabas esto y luego en otros lugares nos dicen, es una utopía, es un parchecito al capitalismo, y así podríamos decir, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de Economía de Francisco? Bien interesante, porque Economía de Francisco, en este año que tuvimos el encuentro, inicia con una reflexión del profeta Isaías, donde está el vigía, está el centinela, ¿no? Y propone el profeta la pregunta al centinela, ¿cuánto va a durar la noche? ¿Cuándo se va a acabar la noche, no? Y el vigía dice, solo sé que viene el amanecer, pero tú puedes venir y preguntar cuántas veces sea. Lo único que sí te puedo decir es, Economía de Francisco pretende ser una economía profética, y no es
una utopía. Pretende ser una economía profética porque tal cual lo vivimos, lo sentimos y lo experimentamos, no pretendemos tener todas las respuestas a todas las cuestiones económicas del mundo. No pretendemos ser el referente económico para toda la vida de toda la humanidad, en el sentido de que seamos una cuestión universal bajo una metodología y un principio y una estructura de un modelo económico. No. Somos personas que entendemos la realidad, la palpamos y dependiendo cada cuestión que vamos encontrando en nuestra localidad, en nuestro territorio, iremos actuando para ir generando procesos que nos ayuden a tener economías más inclusivas. A lo mejor no vamos a tener todas las respuestas, no vamos a conseguir de manera yo, Diego, o los que estamos en México, cambiar el modelo económico de manera sustancial, que no exista, pero podemos ir generando cambios poco a poco. Dicho de manera, ¿no?, teológica, pues como lo conocemos algunas personas, solo lo asumido es redimido y la economía no queda fuera de aquello que se tiene que asumir en la condición humana. Entra en esa parte y tenemos que trabajar pues para que esto ocurra. Entonces es bien interesante que la propuesta de economía de Francisco es ir aterrizando, porque, por ejemplo, en el discurso de este año el Papa Francisco da 3 claves bien interesantes. Y creo que por ahí va el trazado. El primero, desde la mirada de los pobres, ¿no? Decía él, el capitalismo quiere ayudar a los pobres, pero no ama, no estima a los pobres. O sea, no es una cuestión real de deseo de que haya un cambio para esas personas que no tienen las mismas oportunidades que los ricos, sino únicamente es por un deseo de limpiar de alguna manera o de expiar algunas culpas, ¿no?, por decirlo así. Entonces, la mirada de los pobres es muy importante y muy necesaria para construir estos procesos. La otra indicación que nos decía el Papa Francisco por dónde ir caminando es el trabajo, ¿no? Ya mucho se hablaba y desde Juan Pablo II se ocupaba las frases del mundo del trabajo y el mundo del capital, ¿no? Creo que aquí es bien interesante entender que el trabajo es la parte necesaria y básica para que el capital subsista. Pero no solo visto desde la perspectiva financiera, sino desde la perspectiva humana, ¿no? Entonces es bien interesante eso. Y la última parte, encarnarse en la realidad. Uniendo estos 2 últimos puntos, el Papa Francisco dice, encarnarse en la realidad y ser más concretos. Nos da una recomendación, no hacer tantos congresos y sí hacer más acciones concretas. Porque el mundo de las ideas está muy padre, hablar, reflexionar, criticar al socialismo, al comunismo, al capitalismo, tratar de encontrar el meollo del pensamiento de aquellos de la escuela austriaca o de la escuela de Chicago. No, eso está bien, pero bajarlo y aterrizarlo a acciones concretas es lo que cuesta tanto trabajo. Por eso es que Economía de Francisco, de manera estructural, está organizado a nivel internacional por algo que se le denomina villas. Y estas villas son las temáticas centrales sobre las cuales va todo lo que es relativo a Economía de Francisco, y todas tienen un doble componente. Por ejemplo, finanzas y humanidad. No nada más es hablar del tema financiero, sino cómo se relaciona con el ser humano las finanzas. Cómo humanizar las finanzas, para que cuando yo sea un director de una empresa y vea mi estado de resultados y me dé cuenta que la empresa no tuvo la mejor utilidad del trimestre, mi primera decisión no sea recortar el 20% de la plantilla o bajar el salario.
Me da mucha risa que cuando empezó la pandemia, todas las empresas lo primero que hicieron fue recortar salarios. Todas. Todavía no había una merma en sus ventas, todavía no había una merma en sus utilidades, no era ni siquiera medible, no era cuantificable. Pero la primera acción fue recortar el salario y en otros casos correr a la gente. Y sin embargo, hubo muchas empresas que lejos de disminuir sus ganancias, las incrementaron en tiempo de pandemia. Te doy un ejemplo. Nosotros en la empresa que tenemos y que opera mi esposa, nosotros vendemos a través de marketplaces, ¿no? Para las personas que no conocen marketplaces son Amazon, Mercado Libre, etc. Es bien interesante que cuando tú llegas a dejar tu mercancía a Amazon, de que yo vendo y voy y la dejo ahí al almacén para que ellos la manden y todo, siendo una empresa tan grande, con unas bodegas inmensas, solamente tienen 3 personas para descargar trailers, camiones, camionetas y recibir la mercancía de todos los que van en sus carritos a dejar la mercancía. ¿Te imaginas la carga de trabajo que tienen esas personas? ¿Te imaginas el desgaste de sus cuerpos, por ejemplo? Y en el boom del comercio electrónico, en medio de la pandemia. Es un ejemplo nada más de todo lo que existe, ¿no? En las decisiones, por ejemplo, del mundo laboral, y que el Papa Francisco lo dice bien concreto, ¿no? Unir la parte de acciones concretas con la parte del mundo del trabajo, que es súper importante para este tema social. Entonces, esas serán las 3 vías sobre las cuales irá toda la actividad de Economía Francisco, y que nos ayuda a dar una luz de cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Generar una economía a partir de los pobres, que no descarte a nadie, incluida la creación, ¿no? Dicho desde la perspectiva de fe, ¿no? O que no descarte al medio ambiente, que no genere daños al medio ambiente, y que respete la dignidad del trabajo, ¿no? Y que, pues, bueno, esa más o menos es la estructura, y que se haga concreta en realidades y que se palpe y que se encarne en la vida del hombre. Entonces, ese es el objetivo de Economía Francisco. A ver, muchas personas, y o sea, lo comento porque justo ahorita estoy viendo con mis alumnos el tema de doctrina social y todo, ¿no? Y el proyecto en el que están trabajando es ellos tienen que hacer un modelo de empresa que siga los principios de la doctrina social. Y ahorita estoy pensando que le vamos a agregar esta parte, ¿no? O sea, hasta ahorita porque es algo que yo no conocía y mira, qué interesante. Pero muchos de ellos me decían, Mist, es que, o sea, lo que tú decías, ¿no? Es que es utópico, ¿no? O sea, ¿cómo vas a buscar? O sea, las personas necesitan ganar dinero y las personas quieren ganar dinero y eso le van a poner siempre por encima del valor de las otras personas, ¿no? Y se me hacía súper triste, que son niños de 15 años y ya tienen esta idea como súper pesimista de lo que las personas que les rodean quieren y cómo actúan, ¿no? Que claro que es, o sea, basado en lo que ven, ¿no? O sea, lo que mencionas de la pandemia, ¿no? Cuántas empresas despidieron a gran parte de su fuerza laboral, o que tuvieron prácticas poco éticas en los trabajos, o cuántas personas que pues ellos ven que están explotadas o que lo que sea, ¿no? ¿Cómo contrarrestar como este pesimismo profundo que traen como, sobre todo los más chicos, ¿no? Los más jovencitos, porque como que ya se están resignando al sistema, ¿no? ¿Cómo contrarrestamos este pesimismo con un sano optimismo basado en esta economía de Francisco? Qué chida pregunta, porque hoy platicábamos en Economía de Francisco México y hace un ratito me decías, dices jóvenes entre comillas,
pero es que estamos bien conscientes de que nos tocó una parte en los 30, ¿no? Todavía algunos millennials de los que estamos en Economía de Francisco, que nos está tocando agarrar esto para enseguida votar un cambio generacional. ¿Cuál es la clave para terminar con este pesimismo, creo yo? Primero, incluirlos y que vean que hay quien está haciendo algo totalmente distinto a lo que te puede decir un Salinas Pliego en su Twitter, en el TikTok, en Facebook todos los días, donde te dice, pues yo vengo a ganar lana, ¿no? Y si no ganas lana, pues eso no es relevante, ¿no? O quien quiere, me acuerdo de una frase que decía el otro día, ¿no? Digo, porque este señor, la verdad, que encarna totalmente el capitalismo salvaje tan criticado por el Papa Francisco, pero por todos los que conocemos de la doctrina social, ¿no? Decía el otro día él, pues, si tú quieres ser de las personas que pues tiene tu sueldito y aunque seas alto ejecutivo de una empresa, pues tienes tus tareas y todo y quieres ser un ejecutivo, pues está bien. Pero aquí lo importante es ser creativo, ser el que genera el dinero, la riqueza. Eso es lo que realmente dejan. Esa es la mentalidad que ha infundido, de cierta manera, la mala concepción, la concepción errónea del qué es el quehacer económico, ¿no? ¿Cómo contrarrestar haciendo que los jóvenes sean parte de esto? Porque en la medida que ellos vean que vemos otros que estamos haciendo y que estamos generando cambios, ellos también los pueden generar. Y que no existe una opción, o voy por el lucro, voy por la utilidad, sino voy por las personas. Y creo que esa es parte fundamental de esto. En la medida que nosotros entendamos que tenemos que ser una base que ya estamos haciéndola de gente que queremos dar la vida por esto, habrá otros que vean el ejemplo y con ese ejemplo quieran seguirlo y digan, yo no quiero ser una empresa que viene a pisotear a los trabajadores, que viene únicamente a buscar el lucro, sino que viene realmente a ayudar a las personas a generar un desarrollo sostenible. Pero esto no puede ocurrir si nosotros no les enseñamos. Por eso es bien importante que podamos generar procesos de visibilización de Economía de Francisco. Porque tan solo, por ejemplo, a nivel iglesia, a nivel eclesial, a pesar de que es un movimiento inspirado en el seno de la Iglesia Católica y por el Papa Francisco, mucho discutimos o debatimos, por ejemplo, en Latinoamérica, que la presencia de Economía de Francisco a nivel conferencias episcopales es nula. Para ellos no existimos. ¿Por qué? Porque como no hay una cabeza que es un obispo en relación a los demás, sino que es un movimiento 100% laical, para ellos prácticamente no existimos. ¿Qué tenemos que hacer? Procesos donde nos empiecen a ver los jóvenes, donde los empecemos a invitar y les digamos, oye, no es una utopía, porque ya está en marcha. Y tienes que ver lo que estamos haciendo. Creo que eso es lo más importante. Y cuando ellos empiezan a ver lo que se está haciendo y empiezan a ver las realidades y empiezan a ver que hay más gente, es el momento en que dicen, yo no creí que esto existiera. Entonces creo que es muy importante eso. A mí me llama mucho la atención, Diego, esto que mencionabas de que Economía de Francisco no solo está limitada a católicos, sino que también hay pues otras personas de otras denominaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se asimila la cuestión de la doctrina social de la Iglesia, digamos, más allá del catolicismo? O sea, porque imagino que si de por sí luego a veces entre algunos católicos la doctrina social es polémica, a lo mejor también fuera de, digamos, de la Iglesia militante, se puede, digamos, también caer en ciertos, no sé, relativismos o ciertas cuestiones de fondo. Y también me llama mucho la atención, o sea, ahorita que comentabas esta cuestión de que es necesario enseñar que existen estos modelos, ¿no te parece que lo primero es como, digamos, deseducar, desarraigar de esta visión prefabricada de nuestro tiempo, de que inclusive relaciona la fe como con cierto estatus, con cierta visión de la vida? Por ejemplo, ahorita leía un tuit de una mujer que decía que ella quería, que ella lo mínimo que esperaba y con lo que soñaba era
con una familia tradicional, panista, provida, clasista, dijo, con camioneta del año y 2 Golden Retriever, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer este proceso, no? O sea, a mí me llama mucho la atención porque creo que Economía de Francisco supone una conversión no solamente de la visión de la economía, sino una conversión del corazón que es necesaria para poder tener, digamos, esta metanoia en nuestra visión de la economía. Y bueno, te digo, yo lo puedo quizás entender al margen de la doctrina social, perdón, en el margen de la doctrina social, pero me llama la atención esta cuestión que mencionabas de que no solo hay católicos. Está bien, bien interesante tu pregunta, pero la voy a partir en 2 pedazos. La primera, ¿cómo se entiende la doctrina social en una persona que no es católica? Mira, yo tengo 3 personas que te puedo decir que he conocido en este proceso. La primera es Oscar Rivas, es un economista de Sinaloa. Hoy te puedo decir buen amigo con el que he podido participar. Nos está apoyando en el Hub del Estado de México. Ateo. Abiertamente ateo. Pero dice, hay muchas cosas que habla el Papa Francisco en materia económica que alguna vez leí y me llamaron mucho la atención porque estoy totalmente de acuerdo con él. Siendo él de pensamiento y de escuela liberal. Entonces, neoliberal. Segunda persona que he conocido. Sema Yilmaz, una persona de Turquía, que un día me contacta por Facebook porque puse que he tenido participación en Economía de Francisco. Me pregunta qué es Economía de Francisco, le comento un poco sobre lo que estábamos trabajando y me dice, quiero hacer un congreso en mi universidad acerca del pensamiento económico en las distintas religiones. Te puedo invitar, me invitó, estuve en el congreso de manera virtual todavía en la pandemia y hoy es una participante muy importante dentro de Economía de Francisco. De hecho, está en mi villa de energía y pobreza y me llama mucho la atención que a ella le hace sentido lo que dice el Papa Francisco en materia económica. Tercera persona que conocí apenas, de Brasil. Me llama mucho la atención ella porque ella es luterana. Entonces, no es católica, es cristiana, pero tiene la fe luterana, ¿no? Se llama Jacqueline. Y ella le hace sentido lo que habla el Papa Francisco en materia económica. Qué triste que a gente de afuera le haga más sentido a lo que habla el Papa Francisco, sea de lo que sea, que a los que estamos adentro. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un proceso de no apertura hacia lo que habla el Papa. Eso es muy triste al interior de la iglesia, porque cuando tú llegas y si hablamos de la iglesia desde la perspectiva que todo el mundo conoce, que es una comunidad parroquial, y que muy poca gente está inmersa en los temas de los grupos parroquiales, a mí que me ha tocado trabajar ya 10 años en temas de parroquia, cuando tú propones hablar algo de doctrina social, no es que eso no es lo que interesa. Entonces, abordando un poco tu pregunta, ¿cómo hacer ese cambio y esa transformación? Creo que por eso el Papa Francisco le llama a los jóvenes y por eso lo dice en el segundo mensaje, en el evento del segundo año, porque a los que ya están más avanzados les cuesta más trabajo liberarse de sus ideologías, liberarse de sus prejuicios, de sus preconcepciones. Y entonces dice, con los jóvenes es más fácil, porque no vienen tan viciados, no vienen con tanta ideología, no vienen con tanta cuestión. Entonces, lo primero, ir generando ahí un poco de acercamiento con los jóvenes, irles mostrando esto, pero también es muy importante al interior de la iglesia que tenemos que terminar con esta forma que hoy prevalece
en que construimos cristianos maniqueos, donde todo es o frío o caliente, no hay tibio, o blanco o negro, o eres capitalista o eres socialista, ¿no? Me llama mucho la atención una vez que platicaba yo con una persona y me decía, es que le condena al socialismo y al comunismo. Y le decía, ¿en dónde dice eso? En el catecismo. Y ya leíste en ese mismo párrafo que dice también al capitalismo. O sea, la iglesia no condena al socialismo y entonces tengo que ser capitalista. Eso no existe en ningún lado. Y hasta le damos atribuciones, por ejemplo, a la Virgen de haber terminado con el comunismo y empezamos con ciertas ideologías y medias extrañas. No, es que tan están mal unos como están mal otros, ¿no? Entonces, si no sabemos leer lo que los papas nos han dicho en materia económica, pues estamos fritos porque entonces queremos hacer oídos sordos a palabras muy sabias que otros están escuchando y que es muy triste. Pero tal vez esta conversión, al final del día, no venga del interior de la iglesia, sino a lo mejor esta conversión se logra al exterior de la iglesia. Y eso es lo más interesante. Me da este tema de que la iglesia condena igual al capitalismo que al comunismo, siempre es algo que he traído muy presente y de hecho nuestro amigo Bruno, que ya nos ha acompañado 2 veces en el podcast, yo me empecé a llevar con él por un meme de eso, ¿no? O sea, porque había alguna discusión en Twitter sobre eso y, y decíamos que es como, que hay gente que es como... Pues es que claro, no pueden ver visualmente el meme las personas que nos están escuchando, pero es como la iglesia condena el capitalismo y sale una persona dormida, ¿no? Y luego la iglesia condena el comunismo y y la persona toda despierta y lista para atacar, ya sabes. Y creo que o sea, tendemos esta tendencia polarizadora bien fuerte y como que lo que dices, o sea, se nos olvida que hay terceras vías y soluciones creativas, ¿no? O sea, se nos olvida buscar soluciones creativas, que es algo que San Juan Pablo II promovía mucho, ¿no? Esta búsqueda de soluciones creativas. Y a mí me encanta que en el discurso a los jóvenes que da en Chile, dice, o sea, a ustedes jóvenes les corresponde buscar soluciones creativas a los problemas que se presentan hoy en día, ¿no? Y esas soluciones creativas se salen de este esquema de o eres capitalista o eres comunista, ¿no? Entonces, igual yo me acuerdo que, bueno, incluso con mi familia o así, cuando digo, no, es que yo soy completamente anticapitalista, es como, pero es que el comunismo ha matado miles de personas, es como, o sea, ¿en qué momento dije soy comunista? ¿No? O sea, que solo dije que soy anticapitalista, ¿no? Y creo que tendemos mucho a esto, si no es blanco es negro y no vemos estos puntos de tercera opción y de puntos que precisamente por eso surge la conjura de los tibios, ¿no? Qué bueno que estás aquí para hablar de este tema que también compete a la conjura de los tibios, que no somos ni capitalistas ni comunistas, somos una tercera cosa, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, pues es que entonces están siendo tibios, ¿no? Porque no se van a ninguno de los dos, pues no, estamos simplemente buscando soluciones creativas a las realidades a las que nos enfrentamos, ¿no? ¿Por qué tenemos que reducir el mundo a 2 posibles formas de verlo que claramente se ha demostrado a lo largo de la historia que ninguna de las 2 funciona, que ninguna de las 2 respeta la dignidad de la persona, que ninguna de las 2 crea sociedades más justas y más felices y más plenas, ¿no? Entonces, bueno, como que a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál sería como un punto distintivo que tú dirías, esto es lo que hace completamente único y completamente creativo y completamente diferente a todo lo demás, a la economía de Francisco, que a todos los sistemas que tenemos y que existen? Creo que es hacer de la economía un puente hacia todo lo demás. O sea, tomas la economía y tejes un puente hacia los pobres. Tomas la economía y tejes un puente hacia otro credo. Bien interesante lo que pasa en Brasil. Una comunidad mucho más amplia que la de México, con gente de distintos credos, que toman
como bandera a Francisco y a Clara. Bien interesante. Tomas la economía y tejes un puente hacia la estructura eclesial. Tomas la economía y tejes un puente con otras realidades. Tomas la economía y tejes un puente con el empresario, con los sindicatos, con los obreros. Y generas algo que modifica todo eso. Es como cuando dice en Apocalipsis, yo soy el que hace de nuevo todas las cosas, ¿no? No vamos a inventar el hilo negro. Y eso lo dice mucha gente, ya está estrillado. Pero tiras el hilo y tiendes un puente, y vas tendiendo otro puente, y vas tendiendo otro puente, y eso al final genera una interacción entre diversas partes que comprenden que la economía no puede seguir como está, que el mercado es muy útil, muy necesario, pero que es una herramienta, que el dinero es muy útil, muy necesario, pero que es una herramienta, pero que al final del día, el fin, es el hombre, es la persona. Y si no pones en medio al fin al hombre, a la persona, a las comunidades, no funciona el modelo. Creo que eso, y de manera relacional, ¿no? A la humanidad, a la comunidad, etcétera. Creo que eso es lo que hace distintivo, es un puente, es tejer y tender puentes a partir del tema económico, que es donde nos hemos encontrado todos en Asís. Eso es bien bonito, haber estado, por ejemplo, hay un testimonio de una persona presa que generó un proyecto social al interior del penal donde está, y ahí está, ¿no? Tendiendo el puente ¿con quién? Con el preso, con el que supuestamente no tiene esperanza, ¿no? Imagínate todas estas postales y en medio el Papa, ¿no? Es como haber visto hecho realidad aquella profecía de Joel de los viejos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones, ¿no? Verán las realidades. Creo que eso es el distintivo de economía de Francisco. Y, por ejemplo, ahorita que Marta hablaba de la importancia de la creatividad, creo que no se nos tiene que olvidar que esta creatividad tiene que ser fiel, ¿no? El Papa Francisco también suele hablar de fidelidad creativa como este elemento distintivo. Y me parece que pues el magisterio social de la Iglesia en estos puntos es muy claro y da unas directrices claras, aunque digamos no propone un modelo económico. Economía de Francisco sí digamos pretendería hacer algún diseño, algún tratado o algún trazado, digamos sin ser tan pretenciosos, de cómo tendría que ser formalmente, digamos, esta economía para la vida, esta economía que logre trascender la cultura del descarte, de la economía para la muerte. En ese tema es bien chistoso porque muchos hemos tenido, y a lo mejor digo de manera generalizada, al tratar de entender que Economía de Francisco va a generar un modelo sostenible y aplicable. Pero yo te diría que el Papa Francisco, hay algunas economistas que él menciona, sobre todo en el libro de Soñemos Juntos, que es Mariana Mazzucato, Kate Raworth, que por supuesto Kate Raworth estuvo invitada, ¿no? Vandana Shiva, y en los primeros invitados pues estuvo Yunus, ¿no? Que es un referente de la India, de cómo generar economías inclusivas, y estuvo Jeffrey Sachs. Pero yo incluiría dentro de todos estos que han estado apoyando Economía de Francisco, estos expertos en materia económica, y algunos premios Nobel, ¿no? Yo incluiría a una muy reciente premio Nobel, que no sé por qué el Papa no la ha mencionado, pero seguro que no la tardará en mencionarla, que es Esther Duflo, ¿no? Y ella lo único que se encarga, ¿no? Bien interesante su libro de Repensar la pobreza, lo único que se encarga de decir es, te vengo a demostrar cómo no es posible generar un modelo que aplique para todo el mundo, ¿no? Y a lo mejor eso ya lo teníamos comprendido desde la noción o desde la idea, pero ella se encarga de poner
ejemplos y perspectivas reales de cómo puedes generar un modelo que en una comunidad o en un lugar o en un país funciona, pero que en otro no funciona. Bien interesante en ese libro todo el paseo que hace de datos y de cuestiones bien concretas para que al final acabemos entendiendo de que lo importante es estudiar y analizar de manera territorial lo que no quieren hacer los economistas, porque imagínate qué tal la chota, ponerme en cada comunidad a ver qué necesitan, no, mejor genero un modelo y pues, si a algunos les funcionó, qué bueno, y si a otros no les funcionó, bye, ¿no? Entonces, ¿ella qué propone? Pues todo lo contrario, generar grupos de trabajo dentro de ciertas comunidades y aplicar todo lo económico que le funciona a esa comunidad. Medirlo, evaluarlo, pero que realmente sea palpable el cambio. Y que si ahí no funciona algo, como economistas, dice ella, tener la honestidad y el valor de reconocer que ahí no funciona y que hay que utilizar otras herramientas, otra modalidad y cambiarla. Y por eso es bien interesante lo territorial. Entonces, esto lo uno con lo que dice el cardenal Czerny, que dice, lo importante, cuando terminó el evento, dijo, tenemos que quitarle valor e importancia a la palabra global, porque lo importante es que estos jóvenes se regresen a su país y trabajen en lo territorial, porque con lo territorial van a construir lo global. Entonces, si nosotros no generamos esto de esta manera, pues pelas, ¿no? Entonces, ese sería como el panorama. Y esto es plenamente compatible con la doctrina social, ¿no? No es, me parece, sino una afirmación del principio de subsidiariedad, ¿no? O sea, al final se tiene que actuar desde la instancia más inmediata a la persona. O sea, creo que por eso, precisamente, una economía para la vida, pues tiene que partir siempre, el Papa ha insistido, desde el aspecto local, ¿no? Y también comprendiendo las dimensiones de inclusión más inmediatas, ¿no? Y bueno, quizás en nuestra audiencia haya gente que tenga la duda, porque ya dijimos economía para la vida. Diego, así, grosso modo, ¿qué es lo que nos propone el Papa Francisco en materia de economía? Híjole, sus propuestas son muy variadas, pero lo primero, poner a la persona en el centro, cuidar la creación, no poner por encima la utilidad y en general lo que significa la utilidad, ¿no? O sea, tanto financiera como la utilidad de la persona, no hacer una amistad real con las personas, no únicamente una amistad por qué tan útil me es esa persona, ¿no? Cuidar el trabajo, dar dignidad al trabajo, pagar salarios justos, o sea, todos estos elementos que a lo mejor ya oímos en otros lugares, incluso en algunas propuestas políticas, pero que se tienen que hacer realidad porque algo está ocurriendo y no está pasando, ¿no? Todo esto no está ya haciéndose realidad. Entonces, tampoco es una lista de buenos deseos. El Papa Francisco tampoco pretende ser un experto en materia económica desde la teoría o desde la academia, pero sí invitar, por eso hace toda esta reunión con grandes expertos, invitar para que todos los expertos, los empresarios y todos nos unamos, mucho en relación con la sinodalidad, ¿no? Que todo camine junto, que todos estén, para que juntos se pueda ir encontrando lo que le corresponde, lo que se puede hacer, lo que puede lograrse en cada situación y en cada lugar. Y creo que qué importante es poder cambiar nuestra visión en un mundo que nos plantea algo completamente distinto, ¿no? El aprender también a mirar de manera diferente. El aprender a mirar no desde la utilidad del otro, sino desde su dignidad como persona, ¿no? Y el poder valorarlo porque existe y porque es bueno que exista, más allá de lo que puede hacer. Incluso cuando hablamos de ética consistente para la vida y todo esto, pues es de ahí parte, ¿no? De que vemos a las personas por su existencia, no por el valor que les da algo que puedan hacer o por qué tanto pueden aportar a una sociedad, ¿no?
creo que esta idea de qué tanto aportas y qué tanto eres productivo y que vales por lo que devuelves al mundo, ¿no? Y esta famosísima frase, ¿no? Creo que es de Kennedy, ¿no? De no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país, ¿no? Y cantidad de cosas que nos venden esta idea de que valemos en cuanto hacemos, producimos y aportamos. Y se nos olvida que en lo pequeño, que en lo escondido, que en las cosas que para muchas personas podrían no tener valor es donde está el auténtico valor, ¿no? O sea, porque podríamos, o sea, viéndolo desde una visión utilitarista, podríamos decir, bueno, es que, no sé, las monjitas, ¿qué aportan a la sociedad aparte de rompope, ¿no? Bueno, a ver, o sea, cantidad de cosas que aportan en una economía centrada en la persona, ¿no? O sea, de entrada, pues la oración, ¿no? O sea, yo estoy convencida que este mundo estaría caído a pedazos si no fuera por la oración de las monjitas. Pero más allá de eso, o sea, todo lo que hacen por los demás, ¿no? O sea, sus labores de catequesis, de cuidados, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las amas de casa, ¿no? Que para muchas personas puede ser, no, es que pues como no producen, pues no tienen valor y entonces hay que sacarlas de ahí, ¿no? Cuando, a ver, o sea, la labor de cuidados, de crianza, de soporte, incluso, o sea, hay muchos autores que pues lo reconocen como gran parte del sostén económico de una sociedad, ¿no? O sea, eh, entonces creo que cambiar nuestra visión cuánto, desde cuánto produces igual a cuánto vales, a un vales por quien eres y no por lo que haces y no por lo que dejas de hacer. Creo que nos invita a ampliar la mirada y a ver con los ojos del corazón y no con los ojos del dinero, ¿no? Y no con los ojos de la sociedad y no con los ojos de la productividad. Y me parece que es importante que podamos como construir este cambio de visión, ¿no? O sea, no creo que sea algo que de un día a otro se va a dar, o sea, a lo mejor en personas individuales sí, pero a nivel social y a nivel, ojalá que se pueda dar a nivel toda la humanidad, pero que nos va a tomar tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían algunos pasos que tú consideras que deberíamos tomar? Sobre todo, pues, o sea, sé que José Miguel también es docente, yo también, sobre todo o sea, cuando estamos educando a las nuevas generaciones, ¿cuáles son algunos tips, digamos, como para que cambien esta forma de mirar y que se abran a las experiencias de una economía como la que propone Economía de Francisco? El Papa, sí, fíjate que ahorita repensando la pregunta y respondiendo a esta pregunta que me haces, Marta, y repensando la pregunta que me hacía José Miguel, sí hace una importación bien importante el Papa Francisco a la economía. Dice él que el primero de todos los capitales es el espiritual, ¿no? Eso es bien interesante porque dice él que tantos suicidios de jóvenes hoy provienen de una falta de capital espiritual. Prácticamente quedan solos a la deriva, sin acompañamiento, y él llama, ¿no? En este discurso de este año a cuidar, antes que nada, el capital espiritual, porque dice él, todos los seres humanos somos buscadores de sentido. Antes de ser empresario, antes de ser ejecutivo, antes de ser... No. Estás buscando un sentido, ¿no? Entonces, el Papa Francisco dice cuidar el capital espiritual, sobre todo de los jóvenes, porque ellos también buscan un sentido a las cosas, ¿no? Porque este capital espiritual es lo que les ayuda a levantarse todos los días, a todos, ¿no? A las personas grandes, adultas, a todos. Nos ayuda a levantarnos, a pararnos, a ir con energía al trabajo, ¿no? Pero cuando no hay este capital espiritual, pelas, ¿no? Él hace mención de que, insisto, de cuántos suicidios, cuánto hay por estas carencias, ¿no? Y reconstruir, ¿no? Porque el capital y la teoría económica y todo nos ayuda a hacer cosas, a responder por qué pasan las cosas, por qué hay inflación, por qué cada día me rinde menos el dinero,
¿Por qué me endeudé más de lo que me debía de haber endeudado? ¿No? Pero eso no responde el para qué. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy teniendo esto? ¿Para qué soy empresario? La responsabilidad de ser empresario, la responsabilidad de ayudar a los demás. Eso es bien importante. ¿Para qué tengo un trabajo? A mí me llama mucho la atención que hoy en día tú vas a un lugar y ya hay muy poca gente que realiza su trabajo con gusto, como un servicio. Hoy cada día más la gente ya va a un trabajo por cumplir un horario, por ganar un salario. Se está perdiendo el sentido también del trabajo de los jóvenes. Entonces, creo que eso nos puede ayudar precisamente a terminar con todo esto que nos has comentado. ¿Y no te parece, Diego, que quizás la clave esté en repensar qué comprendemos por pobreza? O sea, creo que, por ejemplo, en Economía de Francisco es muy central la reflexión en torno a la pobreza, pero creo que pobreza es una palabra que hoy nos suena a algo que creo que es diferente a la pobreza cristiana, ¿no? Ahorita me estaba acordando de un poema de Casaldáliga que dice que hay dos pobrezas, ¿no? Está la pobreza, la miseria, y está la pobreza de Cristo, la pobreza de Francisco. Y por ejemplo, pues nuestro magisterio social habla explícitamente de opción preferencial por los pobres. Siempre aparece el tema de los pobres, los pobres, los pobres, los pobres, pero quizás no comprendemos qué es esto, ¿no? A veces quizás también hay reduccionismos. Por ejemplo, recuerdo el evangelio de hace 2 domingos, de Lázaro y el rico sin nombre, ¿no? Y pues en cuántas homilías quizás se enfatizó el punto de que ser rico no necesariamente es pecaminoso, ¿no? Y no ser pobre necesariamente es virtuoso. Entonces, ¿qué comprende, por ejemplo, Economía de Francisco por pobreza? ¿Y cómo crees tú que podremos reflexionar mejor sobre esta cuestión? Es bien interesante porque también me acuerdo de cuando en algunas charlas he escuchado a Rodrigo Guerra responder este tipo de preguntas, pero a grosso modo, la pobreza como virtud cristiana, abrazar la pobreza, despojarse como Francisco de Asís, es una virtud y es una riqueza, ¿no? El mismo evangelio habla de una bienaventuranza para los pobres, pero es una pobreza de espíritu, una pobreza que se lleva dentro de la forma de ser de las personas. Por otro lado, está la pobreza que genera descarte. Eso es una gran diferencia entre una pobreza y la otra. La pobreza que genera descarte es aquella que toma a la persona y la lleva fuera del contexto donde están los que sí pertenecen a un centro, a un núcleo, a un sistema económico, a un rol económico. Y ese es lo que no es positivo para la dignidad humana. La pobreza que genera descarte, por ejemplo, pensando ahora en estas transiciones que están habiendo como tantos trabajadores de Uber, por ejemplo, o repartidores de Uber Eats. Tú te imaginas a un chico que trabaja y que su único sueño es comprarse un celular, ¿no? Esa es su meta, y trabaja y le pedalea o se sube a la moto todos los días para entregar 15 o 20 o 30 repartos de comida todos los días por medio de una plataforma. No tiene derecho a la seguridad social, la empresa no lo reconoce como empleado y termina abajo de un camión aplastado por un sueño de un celular, ¿no? Esa pobreza que genera descarte, esas actitudes de parte de una persona, sea física, sea moral, hablando como contador, ¿no? Que genera descarte en la persona que merece un trabajo digno, una situación digna, condiciones dignas para poder trabajar. Ese descarte es lo que entendemos como el sentido negativo de la palabra pobreza. Sin embargo, la pobreza como virtud, pues nos ayuda a crecer como seres humanos. Y yo como empresario, ejemplo, ¿no? Y pongo el empresario no por polarizar, porque si no volvería yo a caer también en el blanco y el negro, pero desde un pensamiento de la persona que genera, ¿no? Puede ser un empresario o puede ser otra persona, pero si yo genero
y decido no dar esas condiciones, por ejemplo, en el caso que te acabo de comentar, y decido no dar esas condiciones de trabajo dignas para incrementar yo mi posesión y eso genera descarte y eso es lo que clama el cielo. O sea, definitivamente es lo que tenemos que terminar con ello, porque si no, pues nunca va a haber una relación que ayude a equilibrar las cosas y por eso tantos problemas sociales, tantas diferencias, ¿no? Y que no son más que tierra fértil para pues todo el tema que sigue, ¿no? Todos los populismos de izquierda, de derechas, de todo, que únicamente agarran como herramienta y sí a los pobres y para exprimirlos con fines que no son los adecuados, de acuerdo a la dignidad de la persona, ¿no? Y bueno, a ver, creo que a todos nos queda claro que estamos viviendo en una época complicada económicamente, ¿no? A nivel mundial, y también una gran desilusión económica, ¿no? O sea, leía hace unos cuantos días, igual un tuit que era una chava poniendo como, a ver, o sea, mis papás a mi edad, o sea, planeaban casarse y comprar una casa y yo nunca me voy a recuperar financieramente de comprar los boletos del Corona Capital, ¿no? Y y claro, yo o sea, hasta le di like porque fue como, efectivamente, ¿no? Y creo que esto también nos lleva a o sea, nos puede llevar a dos cosas, ¿no? A una resignación pasiva o a una acción de respuesta. Y creo que si muchas personas que no tienen idea conocieran la economía de Francisco, pues lo encontrarían como una alternativa esperanzadora a bueno, pues ya ni modo, ya así nos vamos a quedar todos y vamos a hacer, y vamos a batallar toda la vida sin poder, alcanzar metas que a lo mejor en generaciones anteriores se podían alcanzar, ¿no? Pero más allá, o sea, creo que no es tanto un tema de alcanzar o dejar de alcanzar metas o sea, a nivel personal. Siento que hay cosas que son pues de derecho humano, ¿no? O sea, ¿cuáles son algunas cosas que tú crees, o sea, más bien que tú crees, pero también que propone Economía de Francisco, que son fundamentales para cada persona y que como punto de partida para de ahí empezar a construir algo aparte? O sea, ya nos comentabas que el trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero algún otro como así, no sé, que todas las personas pudieran tener acceso a, no sé, ABC. Me gusta el ejemplo que pones, ¿no? Porque sí vi los tweets y todo, ¿no? Compré mis boletos para Rammstein, ¿no? Ahorita que acaban de pasar aquí en Ciudad de México los conciertos o para el Corona Capital o lo que sea. Y no voy a generar más, ¿no? Y me voy a vivir endrogado con eso. En esas hay una villa de Economía de Francisco que se llama Vida y Estilos de Vida, ¿no? Y que va muy en dirección a esto. Pero más allá de hacer una reflexión de como papá, oye, no te gastes tu dinero, ¿no? O no vayas y lo tires en unos boletos de concierto porque después te va a costar y todo esto, es tratar de entender que el estilo de vida que yo adopto será el estilo de vida que yo probablemente tenga el día de mañana. Fíjate qué chistoso. Los jóvenes de hoy van a ser la población mayor de dentro de unos 30 años. Es decir, seremos más los viejos o los ancianos, ¿no? Y no habrá un ahorro, no habrá una cuestión con la que se puedan vivir los últimos años de vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo importante en este sentido? Pues más allá de la reflexión, llevar a la acción a los jóvenes para que digan, bueno, es necesario generar un emprendimiento que me ayude a mejorar mi vida, mi estilo de vida, mi calidad de vida, pero también que me ayude a entender al otro y apoyar al otro para que el otro suba, ¿no? Esto es bien interesante porque no es tampoco utópico. Los judíos lo manejan muy bien. Mucho se dice, por ejemplo, aquí en México que los judíos ayudan mucho, etcétera. A mí me toca aparte de que, fíjate, bien chistoso, te doy mi testimonio, ¿no? Yo aparte de tengo la empresa con mi esposa,
que aparte de jugar el rol de empresario, juego el rol de empleado, porque soy contralor de una constructora de la comunidad judía. Entonces, a mí no me ha costado trabajo entender, por un lado, lo que te cuesta ser jefe, y por otro lado, lo que te cuesta ser empleado, por decirlo de esta manera, ¿no? Y me ha tocado generar desde la parte ejecutiva, como dijera Salinas Pliego, y desde la parte creativa, ¿no? Del que crea el modelo. Y es bien, bien contrastante en teoría, pero bien relacionada en la práctica, porque también tenemos que entender, por ejemplo, que generar un emprendimiento conlleva todo el sacrificio del mundo, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos a los jóvenes a que generen emprendimientos, debemos entender que les va a absorber todo su potencial, todas sus ganas, todo, ¿no? Toda su energía, les va a costar trabajo, hay que estar encima pensando, ¿y ahora qué es? ¿Y ahora esto? Y entendiendo el producto, y entendiendo el mercado, y entendiendo cómo se mueve, ¿no? Les va a costar, no va a ser fácil. Pero también eso que les costó, apoyarlo en las otras personas para que las otras personas generen un crecimiento, no solo en materia financiera, sino también en materia personal, por medio de la educación, por medio de otras cuestiones. Entonces, y te decía, esto lo manejan muy bien los judíos. Un judío que necesita, alguien más lo apoya. A lo mejor primero les dan trabajo, pero la mentalidad y el cambio también de mentalidad es bien importante, porque después de ese trabajo, esa persona de la comunidad judía después dirá, tengo que generar yo mi empresa. Y empezarán vendiendo lo que sea. A mí me ha tocado ver jovencitos judíos que empiezan vendiendo arcones de Navidad, pero buscan algo. ¿Por qué? Porque su mente está también en crear. Aquí el tema es la finalidad del crear, ¿no? Como a mí me gusta explicar de manera sencilla en las comunidades parroquiales el tema moral, ¿no? Que aquí a los economistas no les gusta meter la moral en la economía, porque si no, ¿quién va a decir cuánto es suficiente o cuánto es mucho o cuándo ya es mucho o ya es malo el acumular tanto, ¿no? Pero es bien interesante la finalidad con la que hacemos las cosas, el emprendimiento, etcétera. Porque, como yo les explico, patear un balón, pues no es bueno ni malo. Dependerá para qué. Pues para hacer ejercicio, pues tal vez será bueno, pero para pegarle a la maestra en el recreo porque te reprobó, seguramente que será malo. Entonces, enseñarles a los jóvenes para qué vamos a hacer el emprendimiento, para generar una fuente, sí, de ingresos, sí, de crecimiento, sí, de mejorar nuestra calidad de vida, pero también para que una vez que lo hayamos logrado, ayudemos a los demás a que lo logren y se haga una cadena solidaria, subsidiaria, y se haga una realidad todo esto. Pero si los enseñamos a que nada más se persiga el lucro, y si seguimos viendo los videos que vemos, por ejemplo, en TikTok, donde todo es la cuestión de tener un buen carro, de tener buena ropa, de tener todas esas cosas que todo el mundo sueña, pues seguiremos fomentando todo esto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Generar cultura a partir de Economía de Francisco. Si no generamos cultura, por eso decía el Papa Francisco en el primer mensaje, vocación, cultura y pacto, ¿no? Pues un llamado, una vocación a la cual se responde. Cultura, generar procesos culturales de cambio, ¿no? Y al final, hacer un pacto. ¿Con quién? A lo mejor con el Papa. Es bien interesante haber firmado un pacto con el Papa, pero al final es el pacto con los demás, con el que está a mi alrededor, y hacerlo palpable y hacerlo real. Y yo sé que esto es polémico, pero es la pregunta obligada. ¿Y cómo ligar, por ejemplo, estas propuestas económicas con la política? Porque parece que, o sea, quizás podría quedarse como una mera iniciativa a nivel de ciertas redes de empresarios, de trabajadores y demás, pero parecería que esta conversión necesariamente implica una acción política. Y por lo que nos has comentado, pues parece que este tema es un poco tabú en torno a la economía de Francisco, ¿no? El Papa Francisco me parece que sí tiene una visión muy clara de la política, por ejemplo, comprendiéndola como la construcción plural del bien común, como, por ejemplo, poniendo la amistad social como un punto de partida para
para la mejor política, como dicen Fratelli Tutti. Entonces, no sé, o sea, ¿cómo se ve el tema político de su economía de Francisco? Te voy a dar un caso bien específico de México que me encanta. Digo, es aplicado, ¿no? Un tema político, pero económico. Todo el mundo le tenía pavor, más los católicos, digo de manera general, la preconcepción católica, a López Obrador, porque es socialista, ¿no? Eso es el general, ¿no? Yo no apoyo a López Obrador, no voté por él, pero tampoco pienso que tampoco tengo que estar tirándole ni nada. Por supuesto que la mayoría de sus decisiones son pésimas, pero evaluar si es socialista o no, o si es capitalista o no, con una decisión económica que yo le vi en materia laboral, te das cuenta que este señor no es sino un neoliberal. Y ahí te va. Y habla de lo político, ¿no? Estaba regulado o, bueno, estaba legalizado el outsourcing en México, te podían subcontratar, tú ibas, te vendías a una empresa, pero la empresa no te pagaba, te contrataba a través de un outsourcing, le pagaba el salario mínimo y las prestaciones a través de un salario mínimo la empresa al outsourcing, le pagaba un fee y lo demás te lo pagaban por fuera, dependiendo el esquema que tuvieran, ya sea por plan de pensiones privado, o ya sea por efectivo, o ya sea por asimilados a salarios, etcétera. Estoy hablando en un lenguaje muy técnico de contador, pero así era, ¿no? Te partían tu salario en 2 pedazos y te daban una parte chiquita, que era la que te reconocían por el seguro social, que mucha gente le llama, y la otra parte, la grande, te la daban por fuera prácticamente, ¿no? Que no generara una obligación a la empresa, que no generara nada. Hace 1 año y medio se discutió en el pleno del legislativo sobre cómo quitar el outsourcing, porque esto violaba los derechos de los trabajadores, ¿no? Violaba todas sus garantías, no les daba acceso a la seguridad social completa, a los planes de retiro y a la vivienda, ¿no? Al Infonavit, lo que conocemos aquí en México. ¿Qué ocurre? Que se sientan. Fíjate quién se sienta políticamente, y esto va muy en el sentido de lo que tú me has preguntado. ¿Quién se sienta a discutir esta política? Se sentó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? De parte del gobierno. Se sentaron los sindicatos, ¿no? Se sentaron los empresarios. Dentro de ellos, muchos que yo digo, me voy a aventar esta, pero me la aviento con mucho gusto. Muchos de ellos que dicen ser católicos, que están metidos en esta onda de la UCEM y todo esto, y de la Coparmex, etc., ¿no? Se sentaron los empresarios. Se sentó la del Infonavit y la del SAR. Dice el Papa Francisco que el todo es superior a la parte, ¿no? ¿Quién no estaba en esta ecuación? ¿A quién no invitaron a participar en esta ecuación? Pues al trabajador de outsourcing. Al trabajador del que están debatiendo, el que no estaba en el tema político. Todos estuvieron, todos los de los intereses. No estuvo el trabajador. Nosotros hicimos un programa en Economía de Francisco del Estado de México de esto. A nadie le interesó, pasó de noche, de verdad es impresionante. ¿Cómo para discutir e ir a pelearte con la empresa y exigir tus derechos? Sí está bien buena la gente. Pero cuando te toca enterarte de lo que está pasando, no te interesa. Nadie le interesó. ¿Cuál fue la negociación con todos estos actores que son menos que la totalidad? Porque no estaba el trabajador. El acuerdo fue, quitamos el outsourcing, pero reducimos la PTU. ¿Qué es la PTU? La PTU se llama Participación de los Trabajadores en la Utilidad. Se reparte después de un ejercicio fiscal donde tú dices, obtuve estas utilidades y este 15% le toca a los trabajadores. Porque ellos formaron parte del desarrollo de estas utilidades, les corresponde. No lo hice yo solo, el capital no lo hizo solo, no lo hice como empresario. Reconozco que tú, trabajador, me ayudaste.
Es algo que tiene México y que ningún otro sistema tiene. Muy marxista si quieres, pero lo tiene. Que dijeron, vamos a quitar el outsourcing, pero bájame la PTU a máximo 2 quincenas, un mes. Cuando antes era lo que diera. Si tú trabajabas, por ejemplo, en Telmex, nuestro querido Slim, que ayuda mucho a la Iglesia Católica, pero que ahí sí no rezongó cuando ocurrió esto, las empresas de telecomunicaciones, las empresas mineras, repartían hasta 4 meses de salario de PTU a los trabajadores. ¿Ahora cuánto les corresponde? 15 días, un mes. ¿A qué voy con esto? Ahí hay varias aristas. Primera, no puede haber política si no están todos involucrados. Enseñanza del Papa Francisco. Por más que López Obrador diga que el Papa Francisco y su mujer, que es teóloga, que no lo dicen, pero que estudió teología, ¿no? Mentira. Les toman lo que les gusta del Papa Francisco y lo demás lo desechan. Importantísimo. Todas las partes deben estar involucradas en tema político. Segundo, crítica, distancia crítica. Puedo yo ser de Morena, puedo yo estar en Morena, pero eso que hizo el presidente a través de la secretaria del Trabajo y Previsión Social fue negociar un derecho del trabajador por otro derecho. Oye, no me ayudes, compadre, dame más, no me quites. No me quites, porque me estás quitando. A cambio de que me reconozcas que mi salario es total, me estás quitando, ¿no? Y también el tema de que si no somos críticos con el gobierno en turno, seas del partido o no seas del partido, permitirás toda clase de transgresiones a la dignidad de la persona. Entonces, fíjate este ejemplo, que es muy político, ¿no? Cómo tiene implicaciones bien importantes. Y ahí es donde Economía de Francisco tiene que poner el dedo en la llaga. Oye, no puede ser posible que estés negociando un derecho con otro derecho del trabajador, que el trabajador no haya estado involucrado y que el trabajador no haya tenido la oportunidad de alzar la voz. Y ya lo hicieron, ok. Ahora yo, sea de Morena o no sea de Morena, tengo que saltar y hablar de eso. ¿Dónde están todos los de la derecha criticando eso? No lo hicieron porque son la parte empresarial. A ellos no les interesa, a ellos les benefició. Ahí sí no se quejaron de López Obrador. Ahí sí nadie, no viste a ningún empresario político mexicano que viera mal eso. Pues no, porque fue a favor de sus intereses. Entonces, la idea que yo tengo preconcebida de que López Obrador es un socialista, pues no, es un neoliberal, que al final acabó ayudando a los empresarios. Entonces, eso es bien importante para generar. Y ya nada más por último, en otro caso que nos encantan los católicos, ¿no? El caso del aborto. ¿Cuántos temas muy preocupados los católicos por el tema político del aborto y que ya lo van a despenalizar en Guerrero, o que ya lo van a despenalizar en Michoacán, o en la Ciudad de México, y ahí están los movimientos pro vida que solamente ven la defensa de la vida del no nacido, pero todas las demás formas de vida no las ven. ¿Y quién se puso a pensar que en la realidad, por esta cuestión cultural que traemos, los abortos provienen de una decisión tomada primero por un tema económico? Yo no tengo para mantener un escuincle, dicen ellas. Bueno, ¿cómo generamos procesos que incidan en este tema político para que las mujeres no tengan que decidir abortar? Pero estamos más preocupados por llamarles aborteras y asesinas y eso, y no nos estamos preocupando por ellas para que ellas puedan generar una manera de que sea una economía, como lo dijiste, de vida, ¿no? Entonces es bien interesante cómo podemos aportar al debate político desde esta perspectiva.
Creo que cuando cambiamos la perspectiva a estos tipos de perspectivas en donde vemos el todo superior a la parte, en donde vemos a la persona como el centro, en donde vemos cómo las políticas afectan a todas las áreas de la sociedad, a todas las áreas de la persona, cómo la política pública realmente tiene efecto en las personas, ¿no? O sea, ahorita que decías el tema del aborto, por ejemplo, creo que tenemos muchísimo trabajo que hacer porque nos estamos quedando estancados en nuestros temitas de que vamos a dar la batalla cultural y vamos a convencer a todos a punta de tuitazos y, como decías, ¿no? Haciendo congresos y teniendo pláticas y, o sea, hablándole a los que ya están convencidos aparte, ¿no? O sea, como dicen en inglés, preaching to the choir, ¿no? O sea, en vez de realmente poner estas cosas al servicio de los demás para que todas las personas, como ya nos decías, incluso las no católicas, encuentren en esta forma de economía una alternativa viable para la vida, una alternativa que además, a ver, o sea, me voy a poner un poco extrema, pero, o sea, creo que es, o sea, es la única solución para tantas cosas que están pasando, ¿no? A ver, nos estamos acabando el mundo, tenemos inflación en niveles altísimos, pobreza en niveles altísimos, personas muriéndose, ¿no? La cultura de la muerte, bueno, desatada. Y creo que si no nos ponemos a realmente pasar esto a la acción, pues, o sea, nos vamos a acabar a la persona, nos vamos a acabar a la economía, nos vamos a acabar a los recursos naturales, nos vamos a acabar el planeta. Y si ahorita creemos que estamos en crisis, si no nos sacamos a nosotros mismos de esta mentalidad de dualidad y nos pasamos a estas soluciones posibles y empezamos a poner a la persona al centro y a la persona a la que afecta cada cosa al centro, vamos a terminar peor, ¿no? Entonces, o sea, soy yo un poco pesimista, lo digo en plan positivo porque claro que ahí está la solución. Ahora es que la escuchemos y que respondamos a ella. Entonces, bueno, justo hablando de esto, sobre todo hablando de recursos naturales, de cuidado del medio ambiente y así, ¿qué nos puede decir la economía de Francisco? Ya como, o sea, porque hablamos de la persona, ya hablamos de política, de trabajo, de empresa, en cuanto al medio ambiente. Pues en cuanto al medio ambiente, el principio es el relacional que nos propone el Papa Francisco, ¿no? Todo está relacionado. Pero más allá, me llama la atención la relación que tiene la palabra y que también hace énfasis el Papa Francisco en la palabra economía y ecología, ¿no? Los dos tienen el oikos, ¿no? Oikos nomos, oikos logos, que al final de cuentas es la casa, ¿no? Entonces, dice él, no podemos pensar en una economía que no tiene el cuidado de todos los recursos, y dentro de todos los recursos, pues si nosotros ponemos a pensar, ¿no? El economista es aquel que cuida la buena administración, digamos, desde esta perspectiva, de los recursos de una casa, ¿no? ¿Con qué cuenta la casa? Pues con la propia estructura, con todos los elementos, tal vez de alimentos, de todo lo que hay, etcétera, ¿no? Entonces, no puedes hacer economía si no cuidas la ecología, si no cuidas la parte ambiental. Es muy triste ver cómo toda esta parte, sobre todo con los testimonios de los hermanos brasileños, que aquí no estamos tan lejos de eso, o sea, nada más que no lo visibilizamos tanto, pero de cómo todas estas empresas que llegan, extractivas, de todas estas empresas que van terminando con ciertas partes de los bosques, de la selva, y que aparte van afectando el ecosistema, van afectando todo el balance que hay, y que aparte generan un daño para las futuras generaciones. Pues es bien interesante cómo tenemos que poner cuidado de eso. Apenas no tiene mucho cuando en Monterrey, bueno, en Nuevo León, perdón, tuvieron todo el tema de la sequía, ¿no? Y era bien cierto lo que dicen, y nadie cuestiona, por ejemplo, las cerveceras, ¿no? La cantidad de agua que se consume en las cerveceras. En el Museo aquí de Economía del MIDE, que está aquí en la Ciudad de México, en el centro, hay una relación bien interesante, ponen de cuántos litros de agua se desperdician al año, ¿no? Por
por ejemplo, para la industria del vestido, ¿no? Entonces, en esta temática, por ejemplo, de vida y estilo de vida, de Economía de Francisco, bueno, pues a lo mejor empezar a utilizar textiles a partir de materiales reciclados, ¿no? Dentro de la parte que yo estoy viendo con la Universidad de La Salle en Nezahualcóyotl, el emprendimiento que estamos iniciando con los chavos es un emprendimiento para generar textiles a partir de PET, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes que hacer un ciclo de reuso de los materiales y un ciclo de consumo responsable. A lo mejor sí necesito una prenda de vestir, pero la puedo comprar de ciertos materiales que no sean y que no dañen el medio ambiente, ¿no? Es bien interesante también ir a otros países, como ahora que estuvimos en Italia, y darte cuenta que ellos no tienen esta cultura del consumo como nosotros. Nosotros queremos estar como Estados Unidos con una plaza comercial cada pueblo, ¿no? Y pueblo que no tiene plaza comercial, pueblo que se queda en el olvido. Entonces, me llama mucho la atención el trabajo que me costó encontrar un supermercado por las distancias que hay, ¿no? Entonces, entre uno y otro, ¿no? Y encuentras por ahí alguna tiendita de conveniencia, encuentras por ahí alguna maquinita, pero no tienen esta cultura de estar consumiendo como nosotros. Y eso al final del día consume recursos, daña al ambiente y genera pues, un ciclo mortal, porque pues, no va a haber este mundo que nos soporte todo esto. Esto me llama mucho la atención cómo podemos demeritar toda esta lucha, ¿no? Apenas que salió la película de Papa Francisco de la Carta, de Letter, es bien interesante ver todos los testimonios que hay ahí de cómo incluso hay gente desplazada por temas climáticos, que ya subió el mar, etcétera. Es bien interesante todo esto que ofrece la película a partir de Laudato Si, porque solo así te das cuenta de que es real y que no es mentira, y que aparte del tema del cambio climático, si no quieres creer en el cambio climático, pues sí tienes que creer en lo que es palpable, que es que las empresas están generando estos ciclos de muerte, ¿no? Entonces, todo está relacionado, no somos autónomos a esto, y ¿qué estamos generando? Pues pura destrucción por un tema 100% económico. Y no se llega ahorita con la guerra, el tema del gas, ¿no? Pues por los recursos naturales, pues hasta matar a otras personas, con tal de prevalecer la fuerza del más grande, ¿no? Y ya para ir cerrando, Diego, ¿qué le dice Economía de Francisco al trabajador? ¿Qué le ofrece al trabajador? Y también, ¿qué le dice al empresario y qué le ofrece al empresario? Porque, bueno, creo que los que digamos, somos cercanos a este mundo de la doctrina social de la Iglesia, estamos familiarizados siempre con estos movimientos católicos que intentan cobijar al empresario y que te venden un MBA carísimo con una visión de empresa, que te lo venden como casi un shortcut, ¿no? Un atajo para poder llegar a un mando directivo y supuestamente poder trabajar con gente, pero con una visión de mercado completamente, digamos, ajena a la doctrina social, ¿no? O estas universidades con programas de liderazgo, con licenciaturas en economía, en universidades abiertamente católicas, donde a lo mejor saben perfectamente quién es Hayek, pero en que en su vida han leído un texto de doctrina social, o sea, ya ni siquiera el compendio, ¿no? Pero bueno, ¿qué hipótesis ofrece Economía de Francisco en este ambiente? Economía de Francisco agarra al trabajador, agarra al empresario, los pone en la tierra y les dice, abrácense. A lo mejor es algo muy, muy, muy tonto, muy risible, pero es real. O sea, el encuentro entre estas dos partes, como tal vez el encuentro de Francisco y el sultán, ¿no? El poder económico, ¿no? Y Francisco el pobre. El encuentro de estas dos partes, el reconocerse iguales y el entenderse, eso es lo que propone Economía de Francisco. Pero Economía de Francisco no de ninguna manera sataniza al empresario y pone en un pedestal al trabajador, no. Les llama a los dos a trabajar en conjunto y construir en conjunto, ¿no? Eso es bien interesante. Y los pone en una realidad en la cual los dos son hermanos, que no es otra cosa más que la propuesta de Fratelli Tutti, y esto es muy, muy importante que ocurra dentro de estos núcleos para transformar la empresa. Si la empresa
de manera general se entiende como una comunidad en la cual se desarrollan las habilidades de las personas en distintos mecanismos, en distintos puestos, en distintas realidades, es mucho más fácil comprenderlo. Pero difícil es lo que tú dices también. Si tenemos universidades de inspiración cristiana, católica, enseñando algo totalmente contrario, es muy difícil que esto pueda hacer eco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también? Pues meter, eso me parece importantísimo, estos principios al debate académico, porque los académicos que lo toman o que lo retoman, pero como de manera, como aquel que es americanista de closet, ¿no? O sea, lo agarro, pero no digo, pero no porque se escucha a iglesia, no. O sea, es bien interesante ver cómo en otras universidades del mundo, ¿no?, se toman estos valores importantísimos, no se desechan, y que el mismo Papa vaya a la ONU o vaya a todos lados y lo ponga, ¿no? Entonces, es muy importante, y decirle a los universitarios que están en una posición privilegiada, aun cuando sean el que tiene beca al 100%, no importa, eres privilegiado, estás en un kilómetro más avanzado que los otros. Bueno, hacerles entender que tu vida, tu posición y la oportunidad que tienes no es otra cosa más que una oportunidad de servir a los que vienen atrás. Eso es bien importante. Y si no los enseñamos, y no nada más es un discurso, es llevarlos a la acción y ponerlos ahí a que entiendan que eso es un servicio para los que vienen por atrás. Si ellos no lo entienden así y seguimos generando procesos educativos donde la gente crea que lo mejor es mirar de arriba hacia abajo, esto no va a ocurrir. Pero esto no nada más es a nivel universidades, también a nivel iglesia. Tenemos que acabar con estas visiones donde se ve de arriba hacia abajo y empezar a generar visiones donde se ve de abajo hacia arriba. Bueno, pues te agradecemos mucho todo esto. Creo que es muy complicado de entender si no se tiene la apertura, pero creo que es muy sencillo de entender si se tiene la visión de buscar un bien común, ¿no? Y una visión basada en la doctrina social, ¿no? Aquí en la Conjura de los Tibios tenemos una costumbre que es que cada vez que tenemos un episodio le recomendamos algo a nuestra audiencia. Puede ser un libro, una serie, una canción, una película, lo que sea, ¿no? Entonces, pues no sé si traigas alguna que hayas pensado o si quieres que nosotros digamos las nuestras primero en lo que las piensas. Pues, como ya me habían advertido, ya lo traigo. Bueno, yo la verdad, me adelanto y yo les recomiendo la lectura, digo, para profundizar, ¿verdad? Y sobre todo quien escuche y quiere tener un poco de comprensión de lo que estamos hablando. Pues una lectura que van a encontrar de manera sencilla, accesible, va a ser la del Papa Francisco, de Soñemos Juntos, a pesar de que tiene otros temas pastorales, de otros temas. Él se enfoca en la primera parte del libro bastante al tema económico. Tiene líneas de su pensamiento muy importantes. También recomendaría el libro de Esther Duflo de Repensar la Pobreza. Me parece que es una persona muy interesante, que tiene una visión muy importante y que tuvo programas activos aquí en México, donde ella estuvo evaluando los programas sociales en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, y hace críticas muy importantes a qué es lo que falló en eso, y es bien interesante porque esta señora se dedicó a eso con su fundación a nivel internacional, a rastrear por qué en algunos lugares sí y en otros no funcionan las cuestiones económicas, y eso nos va a ayudar a abrir la mente y no ver todo negro o blanco, ¿no? Y ya si tienen la oportunidad, pues también yo compré un libro ahora en mi visita a Italia, de Marco Giuffrida, que es la ética económica franciscana. Ya es todo un trazado. Él es doctor en historia medieval. Entonces, todo un trazado de la aportación de los franciscanos a la economía del momento,
Y pues no olvidar que la primera economía de mercado fue la que generaron los franciscanos, ¿no? Entonces esto es bien interesante. Y por último, también la economía de la dona de Kate Raworth, que es una persona que ha estado activamente apoyándonos ahí en Economía de Francisco. También me parece que su libro es muy interesante sobre cómo ella dice y sacó una figura, ¿no? Una manguera que está en forma de curva y decía, el crecimiento económico y el crecimiento de las personas no es una curva, ¿no? Ascendente que nunca va a aterrizar, sino sacó un círculo y obviamente dice, la figura del desarrollo es un círculo, una dona, ¿no? Entonces serían mis recomendaciones. Bueno, mis recomendaciones son dos, porque creo que sobre este tema hay muchas cosas que valen la pena recuperar. Y casualmente los dos libros que voy a recomendar están publicados en la misma editorial. Y pues aquí aprovecho el espacio para agradecerle mucho a Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada, digamos, la tutoría que me ha dado en este tema de economía. La primera obrita es un libro de Wendell Berry, que creo que es un autor que vale muchísimo la pena leer, que en inglés se llama What Are People For? En español se llama ¿Para qué sirve la gente? Que creo que presenta una visión antropológica de la economía que, digamos, enfatiza en el labor del trabajador como un bien necesario no solamente para la economía, sino, digamos, para un fin trascendente, ¿no? Y viendo cómo el trabajo cumple con esta visión, pero digamos aquí Wendell Berry lo presenta de una manera, digamos, secular, no es esta santificación del trabajo así tipo San José María o tipo San Benito, ¿no? Entonces esta sería la primera. Y la segunda, que de hecho me da mucho gusto hoy recomendarla, es al autor que ha sido mi gran descubrimiento del último mes, o sea, apenas lo empecé a leer hace 3 semanas, que es un pensador interesantísimo español que se llama Guillermo Rovirosa, que fue un líder obrero muy enfocado en estas acciones comunitaristas en pro de la clase trabajadora, y que Nuevo Inicio acaba de editar una obra de él que se llama Dimas, el ladrón, y que trae otra partecita de otra obra de él que se llama La virtud de escuchar. Pero sobre todo, de Rovirosa, a mí la obra que he leído últimamente y que más me ha llamado la atención es un ensayito que se llama ¿De quién es la empresa? Y de verdad que es sumamente cautivador y lapidario lo que concluye. Entonces estas serán mis recomendaciones. Y también creo que otro clásico aquí que sin duda se tiene que referir es un ensayo de Charles Péguy que se llama El dinero, l'argent, que hay una parte sobre el trabajo que creo que es de las cosas más bellas que he leído en mi vida de lector y que sin duda vale la pena recomendar. Entonces mis 3 recomendaciones serían, de hecho los 3 están publicados en Nuevo Inicio, editorial de Granada, auspiciada por Monseñor Javier, que son ¿Para qué sirve la gente? De Wendell Berry, Dimas, el ladrón y La virtud de escuchar de Guillermo Rovirosa y El dinero de Charles Péguy. Marta, tus recomendaciones. Súper, las mías serían 2 también. Una es darse un clavado al libro de los proverbios, ¿no? Como que habiendo tantos dichos y somos los latinoamericanos una sociedad de tantos dichos y frases de sabiduría popular, y pocas veces nos damos un clavado al libro de los proverbios, donde se habla, o sea, muchos de los proverbios que vienen son cosas de las que hemos hablado hoy, ¿no? O sea, lo que hablábamos de una amistad no utilitaria, del valor del trabajo, ¿no? Entonces, en general, darse un clavado al libro de los proverbios. Y el otro es un poema de John Donne, que se llama, bueno, en inglés es No Man is an Island, en español es Nadie es una isla. Se me hace un poema súper bonito y que también nos habla de esta forma de vivir de los seres humanos como personas relacionales, ¿no? Entonces, pues esas serían mis 2 recomendaciones del día de hoy. Pues no nos queda más que agradecerte, Diego, por el desvelo y por pues esta rica conversación que hemos tenido. ¿Dónde te pueden encontrar y dónde podemos tener más información sobre economía de Francisco?
Pues muchas gracias, antes que nada, de que me hayan invitado, que hayamos podido platicar un rato de esto. A mí me pueden encontrar de manera para el tema de Economía de Francisco. Bueno, pues en Facebook estoy como Diego Pérez, pero pueden buscar Economía de Francisco Estado de México, Economía de Francisco México, que estamos participando ahí. Les va a aparecer la página de Facebook, y también en Red Latinoamericana de Economía de Francisco en Facebook o en Instagram. Ahí también estamos participando con la Red Latinoamericana. Pues ahí lo que se les ofrezca, y ahí pueden tener más información. También es importante pues las redes sociales oficiales de The Economy of Francesco, así lo van a encontrar, The Economy of Francesco, tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram. Pues les agradecemos mucho a todos por escucharnos, esperamos también sus comentarios, siempre nos da mucho gusto leerlos, y pues nos escuchamos la próxima semana con el penúltimo episodio de la segunda temporada de La Conjura de los Tibios. Pues muchísimas gracias, Marta, Diego, y a nuestra audiencia por su paciencia. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias a ustedes. ¿Quieres saber algo especial? Fíjate que en la Universidad de Santo Tomás en Houston, el Centro Semillero está ofreciendo posgrados buenísimos para formarte en áreas católicas como la teología pastoral o las sagradas escrituras. Es algo padrísimo, y están siendo pioneros en la formación de hispanos en programas 100% en línea y 100% en español. Chécate el link que está en los show notes, centersemillero.com. ¡Ánimo!